vamos a iniciar, y si durante el camino me pueden arreglar ya el sonido para salir también por allá, sería de gran bendición. Yo les decía la semana pasada que estudiando sobre esto, a mí personalmente reestudiar las fiestas ha abierto mis ojos grandemente. Una de las cosas que yo hago es que cada vez que yo voy a repetir un estudio, porque yo enseñé en el año 2009 sobre las fiestas de Israel, yo no tomo el bosquejo viejo, sino que yo inicio otra vez a estudiar, porque es la manera que uno tiene de aprender. Ya, cuando tomas lo que tenías, lo que haces es reciclar nada más que información. Y el cristiano, nosotros debemos vivir de revelación en revelación, eso es ir de gloria en gloria. Y para mí, en esta oportunidad de estudiar las fiestas de Israel, con el conocimiento que Dios me ha dado en los últimos años, ha sido de gran bendición, porque he redescubierto y descubierto principios que yo había pasado por alto. Y estudiando la semana pasada, les decía, estaba estudiando justamente en la parte de cuando la semilla se siembra y trae el fruto, especialmente cuando veíamos en Génesis, que encontramos el principio, dice que toda hierba va a dar fruto conforme a lo que es la naturaleza de esa semilla. Cada semilla va a dar un fruto. Pero ese mismo verso allí en Génesis, que es muy importante, dice que el árbol, eso, estamos hablando de Génesis capítulo 1, dice que el árbol tiene una semilla en sí que produce fruto. Ese verso a mí me llamó la atención y quiero que vayamos allí un momento en sus Biblias, porque eso es algo que yo estaba estudiando la semana pasada y no está en su material, porque es algo que yo estaba mirando apenas. Y me gustaría, por favor, vamos todos a Génesis capítulo 1, verso 12. Dice, gracias al Señor, tengo ya mi tablet nueva. Después de 2 semanas sin tablet, mi esposo hoy me sorprendió. Gracias, esposo. Ok, dice allí, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza. Quiero que veamos por un momento, que nos paremos en la construcción gramatical en este verso. Porque hay varias cosas aquí que nosotros hemos pasado por alto. En primer lugar dice que lo que produjo hierba verde, ¿qué fue? Ahí en ese verso. Estamos en Génesis 1:12. ¿Qué produjo la hierba verde? ¿O qué fue lo que produjo la hierba verde? La tierra. La tierra. ¿De qué estamos hechos nosotros? Quiero que vayamos viendo aquí el paralelismo. Dice que la tierra produce hierba verde y esa hierba da semilla. ¿Estamos viendo? Hay cosas que nosotros estamos produciendo que nos van a dar a nosotros una simiente. Yo te decía en la clase pasada que tú no puedes dejar la ley de la siembra y la cosecha solo en dinero, porque eso es un aspecto demasiado pequeño de todo lo que Dios ha hecho para nuestras vidas. Dios nos ha dado relaciones, Dios nos ha dado familia, Dios nos ha dado fuerza, Dios nos ha dado salud, Dios nos ha dado relaciones, paz, gozo. Hay una cantidad de cosas que Dios nos ha entregado que nosotros no podemos ceñirnos solamente al dinero. Y cuando un líder, un ministro de Dios te circunscribe, te encierra la ley de la siembra y la cosecha solo en dinero, te está robando 90% de lo que Dios hizo. Amén. Aquí dice que la tierra produce hierba verde y esa hierba produce una semilla. Pero mira, no se para allí. Dice que da la semilla según su naturaleza. ¿La naturaleza de quién? De la hierba. Ahora sigue diciendo, y árbol que da fruto. La tierra no está produciendo solamente hierba, sino también árbol. Y árbol en la Biblia me habla generalmente de personas. Cuando lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento.
Pero en el Antiguo Testamento me gusta mucho la figura. Por ejemplo, Salmo 1 dice que bienaventurado el varón que no anda en consejo de malo. Dice, ese justo es como ¿qué? Como un árbol plantado que está junto a corrientes de agua. ¿Y qué le pasa a ese árbol? Da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace ese árbol prospera. ¿Por qué esto es importante? Porque cada uno de nosotros como tierra produce hierba que va a traer semilla y la semilla cae a tierra y va a traer fruto. Pero nosotros también como tierra tenemos que producir árboles, es decir, personas que puedan producir un fruto a su tiempo, que todo lo que haga esa gente prospere. Eso es el trabajo de la iglesia que tiene mentalidad de reino de Dios. Nosotros no nos quedamos solo con la semilla, sino que estamos mirando ¿qué? Una cosecha de árboles, que es una cosecha de personas. Yo quiero que empieces a ampliar tu mente. Es como cuántos padres, hablando de mamá y papá, pueden criar a sus hijos pensando, esto es para que un día cuando yo sea viejo me cuiden. Esa es mentalidad solo de semilla. Pero si tú crías a tus hijos con mentalidad de árbol, ¿qué es lo que tú estás levantando? Tú estás levantando a una persona que no solamente va a estar sembrado al lado de las corrientes de las aguas que tiene que ver con palabra de Dios, sino con alguien, con una persona que es tan frondoso que muchos van a disfrutar de la bendición de ese árbol. De un árbol disfrutan los pájaros, de un árbol disfruta la gente. O sea, disfrutamos la sombra, disfrutamos el fruto, disfrutamos la frescura, disfrutamos el verdor, disfrutamos, ¿está entendiendo? Vamos a cambiar la mentalidad. Sigue diciendo aquí, que el árbol da fruto. Y me gusta esta forma gramatical, dice, el árbol que da frutos cuya semilla está en él según su género. Aún ese árbol va a producir un fruto por una semilla de acuerdo a la naturaleza de ese árbol. Amén. Ahora, nosotros quedamos la semana pasada en que nosotros no podíamos engañar a Dios. Lo que sembramos, eso es lo que cosechamos. Hermanos, si usted siembra antipatía, ¿qué va a cosechar? Claro, va a cosechar el hecho de que la gente no quiere estar con usted ni alrededor de usted. Si usted es una persona difícil, si usted es una persona problemática, ¿usted cree que la gente va a querer estar alrededor suyo? No, usted está sembrando malas pulgas, como dicen en algunos países, y ¿qué cosecha? Soledad. Pero si usted siembra amistad, por ejemplo, si usted es una persona amigable, ¿qué va a cosechar? Buenas amistades. Dice la Biblia, el que quiere un amigo, ¿qué tiene que hacer? A demostrarse amigo, en primer lugar. ¿Qué queremos cosechar? Eso lo debemos sembrar. En la Biblia hay un pasaje y en particular ha sido uno de los versos que yo he tomado para mi vida práctica, o sea, para aplicarlo siempre, y es hacer con los demás lo que yo quiero que hagan conmigo. Haz con los demás lo que tú quieres que hagan contigo. No le pagues a nadie mal por mal, sino vence al mal con el bien. Tú haz lo que tienes que hacer y eso a la final es lo que tú vas a recibir. Puede ser que nosotros en un tiempo recibamos rechazo, habladurías, lo que sea. Pero si uno se mantiene firme en ser una persona de una sola cara, a la larga tú vas a cosechar eso. Decía que el pasaje donde Gálatas 6, 7, me gusta el contexto y quiero que regresemos allí. Porque aquí es muy importante este contexto. Vámonos a Gálatas capítulo 6. Y dice, el que es enseñado, verso 6, en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye.
Verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mire el contexto en el cual Pablo está diciendo que debemos sembrar para el espíritu, para cosechar cosas del espíritu, para cosechar vida y vida eterna. Lo está hablando en el contexto donde nosotros necesitamos hacer partícipes a aquellos que están bendiciendo nuestras vidas a través de la enseñanza y de la formación de toda buena dádiva que el Señor nos está entregando. Miren el contexto, y yo les decía en alguna de las clases, creo que fue la semana antepasada, ¿por qué tengo autoridad de hablar de esto? Porque usted sabe que yo no le estoy enseñando este pasaje para decirle vengan y denme una ofrenda o hagan ahora un cheque a mi nombre. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos por estilo de vida, no un año, ni 2, ni 3, sino más de 20 años, el que nosotros no le pedimos a nadie nada. Entonces, eso nos da a nosotros autoridad de enseñarle a usted sobre lo que es la ley de la siembra. Porque usted sabe que no lo estamos haciendo porque queremos manipularle. Amén. Sino porque queremos que usted sea bendecido. El apóstol Pablo está utilizando aquí en el libro de Gálatas un principio, dice, tú tienes que sembrar para las cosas espirituales, pero lo está diciendo, vas a sembrar en el espíritu para cosechar vida. Fíjate lo que vas a cosechar si tú siembras para el espíritu. Vida y vida eterna. Ahora, la gente cuando hablamos de vida eterna piensa cuando se muera y vaya al cielo a tocar el arpa. ¿Sí o no? Si hablamos de eterno es porque no tiene principio. ¿Cuándo empezaste a vivir en la eternidad? Alguien que me responda. El día que recibes a Cristo. Porque ese día pasaste ¿de qué condición? De muerte a vida. No, pero yo estaba vivo. No, tú estabas muerto en tus delitos y pecados y el Señor por su gracia y su misericordia vino a tu vida y pasaste de una condición de muerte a una condición de vida. Y dice, fíjate que el pasaje dice, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo tú vas a segar. Si tú sigues sembrando para la carne, vas a cosechar corrupción. Pero si siembras para el espíritu, me gusta que no dice santidad, sino vida eterna. Es decir, una vida que nada ni nadie puede cortar. Y vamos a hablar de verdad. Hermanos, ¿sabes qué corta la vida? ¿Qué te coarta la vida y que destruye la vida? Por ejemplo, situaciones que vienen y te roban la paz. ¿Cuánta gente a veces uno le dice, ¿por qué le tienes miedo al infierno si ya estás viviendo en el infierno? Hay gente que dice, ay no, cuando me muera yo no me quiero ir al infierno, pero estás viviendo en un infierno. ¿Qué es un infierno? Hermanos, infierno es ausencia de Dios en nuestra vida. Cuando el Señor, aunque está presente, no está operando en toda su dimensión de Dios y de Rey, porque nosotros le hemos empequeñecido. Nosotros hemos reducido a Dios a un concepto religioso y hemos impedido que el Señor ministre nuestras vidas. Ahorita decía la hermana Cindy, ¿qué sucede cuando yo necesito ver a Dios, a Cristo como el sanador? Porque de lo contrario, ¿cómo yo voy a vencer la enfermedad? Tú puedes conocer al Señor como proveedor y estar enfermo. ¿Por qué? Porque lo conoces solo como el que trae a tu vida provisión, por ejemplo, financiera. Pero estás enfermo, necesitas conocer a Cristo en su dimensión de sanador. Necesitamos conocer a Cristo en su dimensión de restaurador, porque estamos en la iglesia, hemos venido a Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo, pero tenemos amarguras en nuestra vida y pasan los años y la amargura y todo eso que traemos del pasado sigue operando en nuestras vidas y nos impide ser feliz. ¿Está entendiendo? Necesitamos conocer cada dimensión de Cristo, pero aquí en el pasaje dice, tú tienes que sembrar en el Espíritu para que coseches vida eterna, es decir, un tipo de vida que nada ni nadie puede robarte. Y ahí es donde encaja lo que Pablo decía.
¿Dónde está la victoria de la muerte entonces? Si ya la muerte no tiene ninguna autoridad en nosotros. Entienda esto, hermanos. Y en el nombre de Jesús yo declaro que usted recibe la revelación. Deje de tenerle miedo a que si se muere mañana. Nosotros los cristianos no morimos. Cambiamos de estado del ser, vamos a decirlo de esa manera. Pasamos de estar ausentes en el cuerpo, pero presentes en Cristo. Eso es lo que Pablo decía. El cristiano no muere. La muerte no tiene lugar en nosotros. Pero ¿qué voy a sembrar? Dice que yo tengo el principio que él está dando aquí, o el contexto en lo cual yo tengo que sembrar en el espíritu. En el verso 6 inicia diciendo el contexto, que es que tú tienes que hacer partícipe de tu bendición a aquel que te está bendiciendo. Por eso es, ¿por qué los hijos naturales deben bendecir y honrar a sus padres? Porque sus padres naturales lo están bendiciendo, trayendo cosas a su vida. El único mandamiento con promesa, ¿cuál es? Honra a tus padres. Es el único mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y para que vivas bastante. Pero esa palabra también se aplica a honra a tus padres espirituales. Pablo decía esto, decía, mira, hay muchos maestros, ustedes tienen muchos maestros, muchos que los enseñan, pero pocos padres. Y decía, yo para ustedes he sido padre. Ahora, ¿qué es un padre espiritual? Vamos a hablar de lo que es esa naturaleza, esa paternidad espiritual. Nosotros tenemos, sobre todo en nuestros países latinos, un dicho que está bien dicho, por cierto, que decimos que padre no es el que engendra, sino el que. ¿Por qué? Porque la paternidad, a diferencia de la maternidad la asumimos porque nosotros estamos seguros que ese es nuestro hijo, lo llevamos 9 meses en la barriga. El papá no. El papá por fe acepta que ese es su hijo. Solo por fe. Tiene que esperar, de hecho, si tiene tanta incredulidad, tiene que esperar que nazca para que le hagan un ADN al niño. ¿Me está entendiendo? Pero hasta antes que existieran los exámenes de ADN, solamente por fe, el padre asumía la paternidad por fe. O sea que el dicho se aplica exactamente, fuese que lo engendrara o no, se hacía papá porque decidía asumir aquel hijo como suyo propio, permítame eso. Y eso es lo que vemos en el Padre Celestial. Nosotros, ¿qué fuimos? Dice que fuimos adoptados como hijos por el Espíritu Santo, que nos hizo que nosotros como hijos clamáramos, Abba Padre. Fuimos adoptados. Claro, cuando entramos, porque aquí es donde está la belleza del principio espiritual, es el hecho de que aunque el Señor nos adoptó, en el mundo espiritual hay algo que ocurre cuando venimos a Cristo, que Él cambia nuestro ADN solamente por su deseo de ser Padre. Traigámoslos ahora a nuestros padres naturales y espirituales. Dice, tú tienes que hacer partícipe de la bendición que Dios te da a ti, a tus padres espirituales, es decir, a aquellos que están sembrando para tu bendición. En ese contexto dice, entonces siembra en el espíritu, o sea, siembra creyendo que el Señor te va a dar porque tú vas a cosechar vida eterna. Ya no te está diciendo solamente vas a cosechar, si sembraste dinero vas a recibir dinero. Si no te está, ¿por qué utiliza la palabra vida? La palabra Zoe de Dios, porque ahí no solamente es vida de bios, sino que tú vas a cosechar de parte del Señor todo aquello que te trae abundancia. Paz, gozo, felicidad, buenas relaciones. Amén. Sanidad en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Hay cosas que Dios quiere traer a nuestra vida, pero solamente es a través de un proceso de siembra. ¿Y por qué la semilla? Yo les hablaba la clase pasada que David dijo, no le voy a dar a Dios nada que a mí no me cueste. Es decir, lo que tú vas a sembrar tiene que costarte. No es algo que no te cueste. Tú no le das a Dios el tiempo que te sobra.
Tú no le siembras a Dios el tiempo que te sobra, sino el tiempo que te cuesta. Tú no le das a Dios el dinero que te sobra, sino el dinero que te cuesta. Tú no le das al Señor una alabanza que, ay, qué rica está hoy la adoración. Y chaca, 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 porque esto está sabroso. Tú le das al Señor, ¿qué? Sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Es decir, todo lo que nosotros le entregamos al Señor tiene que tener un precio, un valor. A Dios no le gustan las cosas gratis. Por eso es que cuando nosotros enseñamos que la salvación es gratis, estamos diciendo la mentira más grande del mundo. Porque la salvación no es gratis. A la gente no le cuesta, no es porque sea gratis, sino porque no tienen la capacidad de pagar el precio de la salvación. Por eso costó la vida de Cristo. Amén. O sea que la salvación sí costó. Alguien la tuvo que pagar para que nosotros la tengamos de manera gratuita, pero sí tiene un precio, la sangre de Cristo. Amén. Y si el Padre dejó ese modelo, nosotros no le vamos a dar a Dios lo que no nos cueste. Y te decía en la clase pasada, uno de nuestros grandes problemas, ¿cuál es? Siempre le damos a Dios, queremos darle a Dios las obras. Y cuando Dios nos trata a nosotros con sobras, decimos, es que Dios no es justo. No, tú estás sembrando sobras, entonces tú estás recibiendo sobras. Hay gente que viene y me dice, hermana, ore por mí para que yo tenga esa unción de revelación. Amén, yo puedo orar por el espíritu de revelación, pero si tú no tienes la disciplina de estudiar 8 horas diarias, lo siento. Porque está el espíritu de revelación que abre tu mente y te permite ver los misterios de Dios. Pero tú necesitas inquirir en su palabra. Tú necesitas meterte en su palabra. Es como decir, yo quiero ser doctor, me voy a comprar el título en la caja de jabón que compré ahí para ver cómo me salió. ¿Quién de los que está aquí se va a hacer una cirugía con un médico que fue y compró el título? Hermano, hermana, nadie. Y nosotros queremos estar bajo ministerios que se han sacado los títulos, permítame usar títulos porque no es unción, en ministerios que se sacaron los títulos ¿de dónde? De una caja de jabón, porque no pagan el precio de estudiar y vienen y tienen la falta de respeto de decirle a usted, hermanos, vamos a esperar a ver qué dice el Espíritu Santo a través de mí. Si tú eres un contenedor vacío, estás vacío. Tú tienes que tener un depósito de palabra en tu vida para que el Espíritu Santo venga y dice que se mueve sobre la faz de las aguas. Y entonces que haga la obra, pero no es porque está vacío. Sembramos enseñanza, vamos a cosechar enseñanza. Sembramos amor, vamos a cosechar amor. Vamos a sembrar rigor o disciplina, vamos a cosechar disciplina. Si tú siembras dinero, pero no dinero que te sobre, sino que te cuesta, ¿qué vas a cosechar? Dinero. Finanzas. Yo no terminé de darles lo que leía la semana pasada. Porque la pregunta inicial de aquel muchacho al pastor era, ¿por qué mi mamá, que tuvo este ministerio de misericordia tan tremendo, está en esta casa de ancianos sin dinero? Y él le dijo, ¿qué es lo que está recibiendo? Mantas, visitas. ¿Qué era lo que ella hacía? Iba todas las semanas al hospital. Y a la gente iba, le llevaba una manta, los visitaba, ministraba sus vidas, consuelo, confort. Le dijo, ¿y qué pasó? ¿Diezmó? ¿Alguna vez ella diezmó? Y el muchacho dijo, nosotros no creíamos en el diezmo. Entonces, ¿qué estaba cosechando? Exactamente lo que ella sembró. Ella sembró cariño, ella sembró cuidado, eso lo estaba recibiendo. Llevaba una manta, tuvieron que abrir un closet aparte para guardar las mantas. Pero no sembró algo porque ella no creía en el diezmo. Pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos el mismo problema? Porque decimos, es que el diezmo es del Antiguo Testamento. O sabiendo que el diezmo a través del diezmo hay una promesa del Señor, siempre pensamos que a Dios le podemos pedir prestado el diezmo porque después se lo pagamos. Y saben que el diezmo no es un asunto de préstamo. El diezmo es lo que te garantiza a ti que el 90% que tú recibes va a estar bendecido.
Y mira, hermano, es mejor vivir con el 90% bendecido que con el 100% sin bendición. Es más, menos. ¿Cuántos testimonios tenemos de personas que van aumentando su capacidad para darle y sembrar en el reino? Y vemos que nunca les falta. A nosotros nos ha inspirado testimonios de personas que empezaron dando y empezaron a subir y a subir y a subir. Para nosotros eso ha sido una inspiración como familia. Y lo hemos practicado y se lo hemos enseñado a nuestros hijos porque hemos visto la bendición. Nosotros, yo no te enseñaría algo que yo no viese en mi vida como una realidad de todos los días. Saber que en el Señor hay una bendición cuando nosotros entregamos lo que Él pide. El 10% es, hermanos, véalo de esta manera, es una caja de ahorro que usted está haciendo. Dice en el Nuevo Testamento que tú debes colocar tus tesoros ¿dónde? En un lugar donde no haya polilla, donde el hollín no corrompa. Eso es lo que produce tu siembra en el Señor. Y esto no es tan fácil, por eso es que nosotros siempre decimos, esto es por revelación. Estamos hablando de una semilla que tiene que caer a tierra. Ahora, dice que cada uno de nosotros siembra de acuerdo a la naturaleza que hay en nosotros. Por eso te decía, no lo dejes solo en dinero. Hermanos, ¿cuál es tu naturaleza? Hay gente, por ejemplo, que tiene el don de misericordia. Hermanos, siembren misericordia, ministren misericordia. Eso es tu mejor siembra. Hay gente que tiene el don de servicio, siembre en servicio. Hay gente que tiene el don, por ejemplo, de lenguas. Traiga la palabra correcta a la persona adecuada en el tiempo exacto. No hable de más, pero tampoco hable de menos. El don de lenguas no es solamente, como yo les digo, que la lengua se revuelve. No. Don de lenguas es que tienes la capacidad de comunicar los misterios de Dios, lo que está en el corazón de Dios para un grupo de personas, para una persona, en momentos específicos, en lugares exactos. Por eso necesitamos el don de lenguas. Necesitamos el don de interpretación de lenguas. Siembra en ese don. ¿Por qué? Significa que cuando tú llegas a un lugar donde hay confusión, tú te conviertes en alguien que dice, un momentico, ¿cómo referir? Párense aquí. El hermano está diciendo esto, esto y esto, y la hermana te está respondiendo de esta manera. Esta mala interpretación que tienen ustedes en este momento es lo que está produciendo la división. Eso es interpretación de lengua. Yo no estoy negando lo otro, no estoy negando el interpretar las lenguas angelicales, pero Pablo dijo que también había lenguas humanas. Amén. Sigue pensando en siembra. Hermano, siembra de acuerdo a tu naturaleza. Una de las cosas a lo que yo estoy llamada a sembrar es a sembrar revelación. Porque mi naturaleza, ¿cuál es? Es profética. Mi mensaje es profético y mi siembra más fuerte es en el área profética. Y yo siembro dinero, ¿por qué? Porque yo no quiero ser una viejita que le tengan que estar dando limosna. No quiero. Siempre le digo a mi esposo cuando sembramos, recuerda, tenemos 2 mamás vivas. Lo que nosotros hacemos aquí por alguien, alguien lo va a hacer allá por ellas. Esa es una de mis primeras motivaciones. Porque mi mano no llega a tiempo cuando ellas tienen necesidad. No siempre, ojalá llegara siempre a tiempo. Pero cuando yo bendigo a alguien mayor aquí en este lugar, yo sé que el Señor, porque el Señor conoce mi corazón de hija. Y sabe que mi corazón es, Señor, que no vivan es una necesidad. Y yo estoy sembrando aquí para que cuando allá alguien tenga que ver. Les voy a dar un testimonio del año pasado. El año pasado yo iba a dar una conferencia. Cada vez que yo voy a dar una conferencia a Venezuela, mi mamá viaja desde su ciudad a donde yo estoy, porque pues yo voy con los días contados. O sea, yo no voy con días para visitar a la familia. Yo siempre llego el día que empiezo a predicar y me vengo el día después que termino de predicar. Siempre es así. Nunca tengo tiempo para quedarme. Entonces mi familia normalmente viaja. En esa oportunidad, mi mamá se iba a venir en autobús. Personalmente no me gusta que viaje en autobús porque son muchas horas, es viajar toda la noche en autobús y normalmente pues yo trato de bendecirla con que aquí está el pasaje de avión. Pero por lo que sea se venía en autobús. Cuando uno de los
jóvenes de la iglesia la fue a llevar, que por cierto, ese joven ahora es el pastor de la iglesia, de la última iglesia que mamá fundó. La fue a llevar al terminal de autobuses. Se da cuenta que mi mamá tenía la mitad de su cara caída. Y él de manera muy sabia, o sea, le estoy contando lo que luego me contaron a mí. Yo no estaba allí. Le dijo, no, usted no va ahorita no va a viajar, yo la voy a llevar al hospital. Cuando la lleva al hospital, el médico cuando la ve pensó que le había dado un stroke, una parálisis, una embolia. Toda su cara se había volteado. Inmediatamente la hospitalizaron, empezaron a hacer los exámenes y encontraron, gracias al Señor, que no fue una situación de corazón, sino fue que un tumor que hace más de 30 años le operaron en su oído, se había reproducido y la infección era tan fuerte que había paralizado todo el músculo facial. En ese momento, ni una de las hijas de mi mamá estábamos allí. La conferencia yo no podía pararla por ir a atender a mi mamá a una ciudad 7 horas de donde estaba. Mi hermana mayor es la persona que prepara la conferencia. La hermana menor estaba encargada de cosas en la conferencia. Hay gente de todas partes del país que viene. Nosotras no podíamos ir en ese momento a ver a mi mamá, porque somos pastoras, somos mujeres que ella crió con un fuerte, vamos a decirle, llamado, que no vamos a dejar el llamado del Señor por una cuestión de esta.